Hola, muy buenos días, colegas de México y América Latina. Este hospital tiene una característica importante porque el 57 al 60% de los pacientes que vemos son pacientes con alguna patología neuroquirúrgica. ¿Eso qué significa? Que pues tenemos una fortaleza en cuanto al número de pacientes y al número de procedimientos realizados. La verdad, los médicos residentes hacen un trabajo muy importante para el seguimiento, para el manejo y para la función que implica de darle seguimiento a este tipo de pacientes. Bueno, mi nombre es Jorge Arellano Sotelo, vuelvo a agradecer la oportunidad a la Sociedad Médica del Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional y vamos a hablar sobre la aproximación radiológica de las malformaciones arteriovenosas cerebrales, su tratamiento endovascular. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es conocer las manifestaciones clínicas, características radiológicas, así como la técnica más adecuada para su diagnóstico, clasificación, planificación del tratamiento endovascular y neuroquirúrgico. Esto es muy importante. En la actualidad, difícilmente nosotros como médicos radiólogos tomamos la decisión de hacer lo mejor siempre con una sesión colegiada, donde participa el neurólogo clínico, el neurocirujano quirúrgico, el neurocirujano endovascular y nosotros. Y la mejor oferta terapéutica, sin duda, es la que se decide en una sesión colegiada. Y eso es muy importante por las complicaciones que pueden suceder. ¿Cómo definimos una malformación arteriovenosa? Es una clasificación clásica del libro, que es un complejo anormal de arterias aferentes que se comunican con venas de drenaje y que son distintas de otras lesiones vasculares congénitas, como las malformaciones de la vena de Galeno y las malformaciones arteriovenosas durables. Las malformaciones piales, sin duda una de las diferencias, a diferencia de las malformaciones de la vena de Galeno o fístulas durales, es el comportamiento del ovillo. Hay ovillos donde son realmente con un componente fistuloso alto y ovillos con componente fistuloso bajo. Eso es muy importante porque esto nos va a traducir en cuanto a la planeación de la terapia endovascular. No es lo mismo tener una fístula de alto gasto donde tenemos que utilizar muchas veces coils y posteriormente cementos o adhesivos de alta densidad para evitar la migración hacia el nido venoso. Las malformaciones arteriovenosa se definen como una conexión anormal entre las arterias que suplen el tejido cerebral y las venas de drenaje, formando una comunicación por medio de una red de vasos en el tejido cerebral sin que exista un lecho capilar entre estos. ¿Cuáles son las características de las malformaciones? ¿Cuál es la condición o la patología? Son errores congénitos en la morfogénesis vascular, se localizan tanto en el cerebro como en la médula, su edad de presentación varía de los 20 a los 40 años, tienen un riesgo de hemorragia muy importante entre el 2 al 4% en presentación anual, algo en la cuestión clínica que el 50% debutan con una clínica secundaria a hemorragia subaracnoidea, parenquimatosa o convulsiones. El 98% son de presentación única. Recordemos que este tipo de malformaciones muchas veces se traen desde el nacimiento y el paciente puede pasar desapercibido toda su vida sin tener alguna manifestación clínica. Y algunas veces, independientemente de la edad, la malformación se puede romper o puede cambiar el flujo y esto hace que haya una ruptura de la malformación. En cuanto a la epidemiología y múltiples ensayos multicéntricos, tenemos una incidencia de 1.12 a 1.42 casos por cada 100,000 habitantes en presentación por año y tenemos del 38 al 68% de casos que tuvieron hemorragia en el momento de la presentación. La presentación clínica, cómo debuta una malformación cerebral, puede presentarse con hemorragia intracraneal, convulsiones, cefalea. Las crisis convulsivas, ¿en qué porcentaje se presentan en un paciente con malformación? Aproximadamente en el 18 al 40% presentan convulsiones. La cefalea del 5 al 14% de las malformaciones, hay también cefaleas no asociadas a malformaciones y esto es importante diagnosticarlas. El déficit neurológico, aproximadamente del 5 al 15% de las malformaciones cerebrales.
En cuanto a las condiciones de las malformaciones cerebrales, ¿cómo se comportan? Tenemos malformaciones con shunt arteriovenoso y malformaciones sin shunt arteriovenoso. Cuando tienen un shunt o una comunicación arteriovenosa pueden ser fistulosas o plexiformes. Cuando no tienen shunt pueden ser cavernomatosas o cavernomas, los cavernomas como tal, anomalías del desarrollo venoso o angiomas venosos y telangiectasias capilares. De las fistulosas tenemos las directas, la comunicación de arteria-vena de forma directa, las piales, las durales y las verdaderas malformaciones arteriovenosas. Podemos tener casi siempre la malformación pial pura, difícilmente tiene algún aporte o alguna otra diferencia de aporte nutricio. En un estudio de Gross y Du, un metaanálisis de los más avanzados y de los más serios que hay en el mundo, en relación al metaanálisis de los factores de riesgo que predicen la hemorragia en las malformaciones, ¿cuáles son? Los factores de riesgo puede ser que haya habido una hemorragia previa, que la ubicación cerebral profunda es también muy importante. Entre más profunda, entre más hacia los ganglios de los ganglios basales se presenta la malformación, tiene más riesgo de ruptura. Entre más periférico, más cortical tiene el ovillo, de pronto tiene mayor beneficio en cuanto a la terapia endovascular y en cuanto al riesgo de ruptura. También el drenaje venoso profundo exclusivo y aneurismas asociados. No es raro que por la hipertensión nidal tengamos aneurismas asociados y principalmente es un porcentaje del 60% a 70% que presentan aneurismas venosos y menos del 30% tenemos aneurismas de hiperflujo. Como tenemos un ovillo hipertenso, ¿qué pasa con las arterias aferentes? Aumentan su presión y en las bifurcaciones podemos tener aneurismas. Entonces, a estos aneurismas les vamos a llamar aneurismas de hiperflujo asociados a un ovillo hipertensivo. En cuanto al drenaje venoso, los autores encontraron en este metaanálisis una tasa de hemorragia significativamente más alta entre las lesiones con menor número de venas de drenaje, con drenaje venoso deficiente, donde puede haber estenosis grave menor al 50% u oclusión de las venas de drenaje, y un drenaje venoso profundo. En cuanto a la localización, si es profunda o infratentorial, comentábamos. Cuando la localización profunda en ganglios basales, cápsula interna, tálamo, cuerpo calloso, tenemos más riesgo de complicaciones, más secuelas y de hecho, como vamos a mencionar en un momento más la clasificación de Spessler-Martin, en cuanto a la elocuencia de la zona. En cuanto a la elocuencia de la zona, pues todo el cerebro tiene una importancia significativa, pero hay zonas donde son realmente elocuentes en cuanto a la letalidad. Si nosotros tocamos o embolizamos ganglios basales, cápsula interna o tálamos, realmente son malformaciones en la actualidad difíciles de tratar o no hay nada que ofertarles. Si nosotros tocamos una malformación talámica, dice la clasificación de Spessler, independientemente del drenaje, independientemente del tamaño, independientemente de del flujo que tenga. Si tienes una malformación de 3 o 4 milímetros en el tálamo, no le puedes hacer embolización, no le puedes dar CyberKnife, no le puedes dar radioterapia, no le puedes dar nada. Prácticamente es una localización letal. Así como el tallo cerebral o el cerebelo, son lesiones realmente muy difíciles de tratar y sin duda es el reto para nosotros cuando tenemos una lesión en esta localización. La tasa de ruptura significativamente más alta entre las lesiones cerebrales o profundas e infratentoriales, vean ustedes, 7.5 versus 2.3%. Si en cuanto a la ubicación cerebral profunda o infratentorial, solo del 9 al 3.1%, en cuanto a la localización cerebral profunda e infratentorial más drenaje venoso, 8% de riesgo, localización cerebral profunda e infratentorial más hemorragia en presentación inicial, riesgo de complicación y de ruptura, 14.8% por año. Y aquí están las complicaciones en cuanto a la complicación y la localización de acuerdo a la clasificación. El riesgo de hemorragia cerebral aumenta si el paciente presenta las siguientes condiciones. Eso es importante. El paciente, cuando vamos a hacer terapia endovascular, nos pregunta, doctor,
hay riesgo de ruptura o se puede romper durante la terapia endovascular o durante el tratamiento. Y estas son características y condiciones que sí debemos de saber y debemos de conocer. Entonces, vamos a decir que el riesgo de hemorragia cerebral aumenta si el paciente presenta esto. Episodios previos de hemorragia, y aquí dice índice de riesgo 3.2. Localización profunda en el cerebro o en el tallo cerebral, índice de riesgo 2.4. Drenaje venoso exclusivamente profundo, índice de riesgo también 2.4. Pacientes sin ningún de estos factores de riesgo. Fíjense que el riesgo es muy bajo cuando no tienen sangrado previo o distribución profunda o drenaje exclusivamente al sistema venoso profundo, cerebral sin tenas, basal de Rosenthal. El riesgo muy bajo de hemorragia es menor al 1% anual. Si hay un factor de riesgo del 3 al 5, si hay dos factores de riesgo del 8 al 15, y si hay tres factores de riesgo menor al 30% anual. En cuanto al nido malformativo, si tenemos un nido menor de 3 centímetros, se ha asociado con hemorragia en presentación inicial, y lesiones más grandes, más de 5 centímetros, parecen predecir eventos hemorrágicos futuros. La verdad, hemos visto malformaciones a veces de más de 10 centímetros, como el nido ya es un nido hipertenso y se ha acostumbrado a los cambios hemodinámicos, pocas veces tiene ruptura o hemorragia. Este es un estudio de japonés donde se revisaron retrospectivamente un aproximado de 24 pacientes con malformaciones arteriovenosas y encontraron tasas anuales de hemorragia del 5.4% para lesiones grandes, 2.1% para lesiones pequeñas y 3.6% en general. ¿Esto qué significa? De cada 100 pacientes que nosotros evaluemos con malformaciones ya documentadas independientemente de la localización, el riesgo general de ruptura es 3.6% en general. El diagnóstico por imagen, eso es muy importante. En la actualidad no se hace, la verdad es que ya no hacíamos, a diferencia de hace 30 años, angiografías para cuestión diagnóstica. La angiografía se ha dirigido en la actualidad solamente para cuestiones de tratamiento. Era el estándar de oro, sin duda. Ahora tomografía computada, angiotomografía, resonancia magnética, con los avances, por ejemplo, los tomógrafos de más de 300 detectores o los resonadores 3 Teslas con programas específicos para cerebro, la verdad es que tienes una sensibilidad y una especificidad mayor del 98%. No necesitas una sustracción digital para hacer un buen diagnóstico. La evaluación por imagen, entonces hay que hacer un diagnóstico, tomografía de resonancia, planeación terapéutica con angiografía, y el seguimiento habitualmente lo hacemos con tomografía o resonancia, depende de la malformación. Tomografía computada, sin duda, para detectar hemorragia, una sensibilidad mayor del 90%, suficiente para que nosotros lleguemos al diagnóstico, por ejemplo, imagen hiperdensa, parietal, sustancia blanco profunda, cortical derecha, para documentar si este tiene origen malformativo o no. Una ventaja de la tomografía computada que puede mostrar vasos agrandados o calcificadas a lo largo del margen de la hemorragia o regiones de densidad aumentada correspondientes a un nido vascular. Si ya está parcialmente embolizado o embolizado, logramos ver el material embolizante, las áreas de necrosis y las zonas de encefalomalacia. Se fijan, con tomografía computada es más que suficiente para llegar a la planeación de este tipo de procedimientos. Resonancia magnética, angio-RM, es más limitada en cuanto a la detección de malformaciones cuando son de alto flujo, pero también en las de alto flujo, con este tipo de programas como un tiempo de vuelo, vean este tipo de malformación de bajo flujo, es la verdad sensibilidad más del 98% para diagnosticarlas. Ver un ejemplo de malformaciones múltiples con colectores venosos, definimos bien o delimitamos perfectamente el ovillo arterial y los colectores y aneurismas venosos, el comportamiento o el involucro de la sustancia blanca, si hay drenaje a venas corticales o a venas del sistema venoso profundo, el desplazamiento del asta frontal del ventrículo lateral del lado derecho, o vean esta malformación alta cortical hacia la convexidad. Este tipo de malformaciones, la verdad, por imagen, son a las que mejor
resultados en el mundo, en los ensayos, se ha mostrado. Entre más cortical, entre más periférica sea la malformación, es honestamente más benigna para el tratamiento. En el hospital tenemos más de 10 años, o se tiene más de 10 años, a partir de que llega el CyberKnife. En este tipo de malformaciones menores de 3 centímetros, corticales altas, lesiones únicas, con el Cyber el paciente queda curado. Va de 1 a 3 sesiones de tratamiento y el paciente ya no regresa. Y la verdad es que eso es muy bien para no hacer terapia endovascular que pone más en riesgo, y en sustancia, por ejemplo aquí, ¿no? Un abordaje de una cranectomía en una lesión profunda de sustancia blanca, pues puede ser con más riesgos de complicaciones. En cuanto al sangrado en resonancia magnética, ¿cómo se comporta el sangrado? Pues esto es para los residentes, para ver si es intenso o hiperintenso, de acuerdo al estadio de hiperagudo a crónico, cómo lo vamos a ver nosotros, las densidades o las intensidades, perdón, de imagen en resonancia magnética. La sustracción digital es una información más detallada y precisa sobre la angioarquitectura y la hemodinámica de la malformación. Las lesiones con un nido pequeño pueden ser visibles por angiotomografía o resonancia magnética. Facilita la identificación de una vena en drenaje temprano en relación con parénquima normal. Las características que se han asociado al riesgo de complicaciones: el número de venas que llegan al nido, la ectasia venosa, reflujo u oclusión venosa, aneurismas arteriales nidales y relación con el flujo, angiopatía, angiogénesis o colaterales piales. En cuanto a las malformaciones con shunт arteriovenoso, un shunт arteriovenoso es una comunicación directa entre arteria y vena que puede ser de tipo fistuloso o plexiforme. En todas aquellas, la comunicación arteriovenosa origina un shunt de alto flujo y una baja resistencia, y esto condiciona que sean más susceptibles las rupturas. Aquí ejemplificamos una fístula arteriovenosa donde vemos el ovillo y el drenaje venoso, las estructuras adyacentes y el aporte nutricio, y podemos visualizar los pedículos que participan en la malformación. En cuanto al comportamiento fistuloso de la malformación, es una comunicación arteriovenosa directa sin una red vascular interpuesta, lo que las distingue de las malformaciones arteriovenosas puras. La malformación directa, por ejemplo, podemos tener aquí una malformación de la vena de Galeno, que consiste en una comunicación entre vasos primitivos carotídeos y un canal embrionario denominado vena prosencefálica medial. Esta es una ejemplificación de una vena de Galeno, y hemos visto que el aporte nutricio muchas veces, en un porcentaje muy alto, 70%, depende de la carótida externa. Esta es la clasificación actual sobre las malformaciones de venas de Galeno. En cuanto malformación, en cuanto al tipo, en cuanto a la dilatación, en cuanto a la variabilidad o la variz o la eclectasia, y en cuanto a la dilatación dural de la vena de Galeno. Las malformaciones piales, ¿en qué consisten? Consisten en una comunicación directa entre una o varias arterias de tipo pial o cortical y una vena de drenaje única. Se consideran lesiones congénitas en su mayoría. Las fístulas durales es una comunicación arteriovenosa, y bien importante, que se van hacia el espacio dural, se localiza en el interior de la dura madre o adyacente a la misma. Habitualmente el aporte nutricio depende de la carótida externa, y la suplencia arterial procede de ramos durales de los ramos meningios. También pueden participar ramos meningios de la carótida interna, incluso de la vertebral, hacia un drenaje venoso cortical, casi siempre en las fístulas durales. Esta es la clasificación de Cornat, que es la patología neurovascular pediátrica para el tipo de malformaciones y el tipo de fístula, ¿no? Si tenemos una clasificación de Cornat tipo 1, que es un drenaje a un seno venoso, a más de 2 senos venosos o mixtas. La malformación plexiforme verdadera consiste en ramas arteriales aferentes que conectan directamente con una o varias venas de drenajes, pero entre estos elementos se distingue la presencia de un nido vascular de etiología habitualmente desconocida y frecuente la aparición de novo durante la vida adulta.
Esta es una malformación arteriovenosa, aporte verdadera, con aporte nutricio arterial, el ovillo y el drenaje venoso que puede ser profundo o cortical superficial. En cuanto al ensayo de Aruba, se asignó al azar a un paciente con malformación a un grupo de tratamiento médico conservador versus intervencionista. El seguimiento medio de 33 meses, la tasa de eventos fue más de 3 veces mayor entre los pacientes del grupo de intervención que sobre el grupo del tratamiento médico. ¿Esto qué significa? Que hay que, la verdad, ser muy ortodoxos en cuanto a la planeación. Si el paciente está sintomático y no tiene ningún compromiso neurológico, vale la pena darle manejo médico, porque vean el índice de complicación de acuerdo a la revisión de Aruba. Esta es la clasificación ya conocida por todos ustedes de Spradlin-Martin. En cuanto a los grados, sigue siendo actual en cuanto al tamaño, la zona de elocuencia y el drenaje venoso. Las modalidades de tratamiento, ¿qué es lo que nos trae? Terapia endovascular, ¿qué ventajas tienes? Pues en la actualidad que puedes, con el material que es catéter Stam de tan pequeño diámetro, puedes meterte al ovillo. Tienes alternativas de utilizar líquidos embolizantes, cols, partículas. En cuanto a, por ejemplo, la cuestión quirúrgica, entre más periférica sea la lesión es mejor. Y lo que les comentaba previamente, ¿no? La radioterapia y el Gamma Knife son no invasivas y la verdad en lesiones periféricas tenemos muy buenos resultados. El tratamiento endovascular es, ¿cuál es el objetivo? Ayudar a la resección de la malformación. Eso es bien importante porque hemos visto que cuando solamente dejamos con la terapia endovascular o con la embolización del paciente, muchas veces la malformación puede reclutar por otros lados. En este hospital, cuando logro embolizar la malformación, en la mayoría de los casos, entra el cirujano para resecar todo el ovillo residual. En cuanto, pues, el objetivo es la reducción de la hemorragia intraoperatoria y reducir complicaciones postoperatorias. La embolización por etapas de las malformaciones arteriovenosas grandes para reducir gradualmente el flujo hacia, antes de su extracción. Pueden ser 1, 2 o 3 sesiones para embolizar 1, 2, 3 o de 1 a 2 pedículos por cada sesión. Las complicaciones debemos de conocerlas, son de acuerdo a la localización. Tenemos complicaciones como embólicas y hemorrágicas, que se reviente la malformación por haberle modificado la cuestión hemodinámica del ovillo, la hipertensión venosa. Si el material sin querer se nos va hacia los senos venosos o hacia el drenaje venoso, pues es más fácil que se rompa a que sí se queda el material sobre los ovillos arteriales, que realmente es el objetivo. Entonces, el tratamiento vascular sigue siendo un tratamiento paliativo, produce déficit neurológico focales causados por robo vascular o hipertensión venosa local o por embolización selectiva de un pedículo de alto flujo. Esta serie de embolización es un seguimiento serio desde los años 95 hasta el 2011, donde se hace un seguimiento donde hay una retiración de rango de acuerdo a, al tamaño y el riesgo permanente y el tratamiento. La verdad, entre más rasgo de retiraciones, más éxito, con más riesgo de complicaciones. ¿Ok? Pues aquí tenemos casos de manejo. El paciente que debuta con hemorragia subaracnoidea, resonancia magnética, donde comentamos los nidos malformativos, en angiografía complementaria, donde vemos aporte nutricio de la cerebral media derecha, los segmentos distales corticales M4, cerebral anterior derecha, segmentos distales A4 y drenaje venoso al seno longitudinal. Después de la embolización, vean ustedes, ya no hay malformación residual y este paciente posteriormente fue sometido a cirugía y prácticamente el paciente queda tratado. Otro caso, en una malformación de fosa posterior, donde aplicamos el líquido embolizante y vamos reduciendo el aporte nutricio.
Este paciente en esta distribución que fue occipital, parietal posterior también del lado izquierdo, después de este tratamiento endovascular, el paciente fue mandado a radiocirugía. Así queda después de la embolización y así queda después del tratamiento con radiocirugía. Prácticamente el paciente curado. Vea, por ejemplo, esta ectasia venosa importante con este ovillo vascular de alto gasto. Después de la embolización, tenemos un resultado pues exitoso, ¿no? El riesgo de ruptura, entre más se tape, por ejemplo, esto fue en 2 sesiones, entre más se tape, pues es mayor el riesgo de ruptura. Las indicaciones que yo mucho he hablado de la radiocirugía y las ventajas, ¿cuáles son las indicaciones? Que tengan un volumen pequeño, que tengan este volumen pequeño, tiene que ser a menos de 12 centímetros cúbicos o un diámetro máximo de 3 centímetros. En menos de 3 centímetros, la verdad es que el paciente queda curado y puede llevarse de 1 a 3 sesiones. Las malformaciones localizadas en regiones profundas o elocuentes del cerebro suelen ser más selectivas para el tratamiento de radiocirugía, pero sin embargo también en la actualidad se está utilizando. Muy bien, pues compañeros, yo quiero agradecer la oportunidad que me han dado para esta charla. Quiero agradecer al comité organizador, a la doctora Thanos, a la doctora Velar, a toda la gente que nos ha tenido confianza. Yo les quiero dar las gracias a ustedes. Sigan disfrutando su curso, sigan disfrutándose de su evento y esperamos que en eventos subsecuentes podamos vernos y estrecharnos la mano. A todos muchísimas gracias y muy buen día. Hasta luego.